Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy me siento súper emocionado de sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, el amor, pero en el contexto de la ficción. Y no cualquier amor, sino el que emana de dos nombres que, solo con mencionarlos, ya nos hacen suspirar, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Vamos a desentrañar, a analizar, a fantasear, sobre esa chispa, esa química que muchos fans, incluyéndome, sentimos que trasciende la pantalla entre estos dos increíbles actores. ¿Será que el amor que vemos en sus personajes es simplemente producto del guión y la dirección, o hay algo más allá, algo que resuena en lo más profundo de sus miradas, de sus gestos, de sus silencios? ¿Hay una magia especial que solo ellos pueden crear juntos? A lo largo de este vídeo, exploraremos juntos las escenas más icónicas donde la tensión romántica y la conexión entre Engin y Tuba son palpables. Analizaremos su trabajo en Cara para Ask *, la serie que los unió y que sigue siendo recordada por su apasionante historia de amor. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los matices, en esos pequeños momentos que para muchos sugieren una conexión especial, una química innegable. Y antes de que comencemos, no quiero que se me olvide. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Siempre estamos hablando de series, de actores, de todo el mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasiona. Desde análisis de guiones hasta secretos de rodaje y, por supuesto, la vida personal de nuestras estrellas favoritas, lo tenemos todo cubierto. Así que suscríbanse, es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, empecemos. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¡Qué dúo! Ya desde que sabemos que van a compartir pantalla, la expectativa es enorme. Su sola presencia, su magnetismo individual, es suficiente para atraparnos. Engin con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, y Tuba, con su elegancia natural y su poder interpretativo, son dos pilares del panorama actoral turco. Pero juntos, es magia pura. Cara para Ask fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la perfecta sincronía entre Elif Denayse y Ömer Demir. La serie trascendió fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando a sus protagonistas como íconos de la televisión turca. La serie nos cuenta la historia de una diseñadora de joyas, Elif, que pierde a su padre y, al mismo tiempo, a su prometido en circunstancias misteriosas. Un inspector de policía, Ömer, está investigando el asesinato de su prometida Sibel y se encuentra con un caso entrelazado. El destino los une en medio de una investigación llena de secretos, intrigas y peligros. El mundo del crimen, el contrabando de dinero y la mafia se entrelazan con las vidas de Elif y Ömer, creando un ambiente de tensión constante. El secreto y la desconfianza iniciales, la barrera que el destino les impone, dificultan el florecimiento de su amor, convirtiendo cada acercamiento en una lucha contra las circunstancias. Pero, ¿qué es lo que hace que la química entre ellos sea tan especial? Creo que una de las claves es la sutileza. No se trata solo de besos apasionados o declaraciones rimbombantes. Es la forma en que se miran, la complicidad que transmiten con sus ojos, la tensión que se siente en cada roce, en cada palabra no dicha. Es la habilidad de capturar emociones complejas con gestos mínimos, con miradas que dicen más que 1000 palabras. Observen, por ejemplo, la escena en la que Ömer le revela a Elif que sabe que su padre está involucrado en actividades ilegales. La conversación es tensa, llena de dolor y decepción. Las palabras se clavan como puñales, pero a pesar de la gravedad de la situación, se puede sentir una conexión profunda entre ellos. Sus miradas, llenas de dolor, sorpresa y anhelo, nos transmiten la complejidad de sus sentimientos. El conflicto interno de ambos personajes es palpable, la traición, la desconfianza, pero también el amor que aún permanece. Podemos sentir que a pesar de todo, todavía se aman, que el vínculo que los une es más fuerte que las circunstancias. Otro momento memorable es cuando Elif está en peligro y Ömer la rescata. La cámara captura la preocupación en sus ojos, la adrenalina corriendo por sus venas. La secuencia es frenética, llena de acción y suspense, pero el enfoque siempre se centra en las emociones de Ömer. El alivio en el momento en que la tiene en sus brazos, la forma en que la abraza, es un instante de pura vulnerabilidad y amor. Son pequeños detalles, gestos imperceptibles que construyen la historia de amor, y que nos demuestran que hay una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que trasciende el peligro y la incertidumbre.
La protección que Homer siente hacia Elif es innegable, y Tuba y Engin logran transmitirla de manera magistral. La forma en que se complementan también es crucial. Tuba, con su elegancia, su belleza y su mirada penetrante, aporta una fuerza silenciosa al personaje de Elif. Elif es una mujer sofisticada, inteligente y decidida, pero también vulnerable debido a las circunstancias que la rodean. Tuba captura a la perfección esa dualidad, mostrando tanto la fortaleza como la fragilidad del personaje. Su interpretación es sutil y llena de matices, lo que permite que la audiencia se conecte con Elif a un nivel más profundo. Engin, con su intensidad, su mirada profunda y su vulnerabilidad, aporta la pasión y la protección que Homer necesita. Homer es un hombre de ley, honesto y valiente, pero también tiene sus propias heridas y conflictos internos. Engin logra transmitir esa complejidad, mostrando la dureza del personaje y su lado más sensible. Su capacidad para expresar emociones a través de su mirada es asombrosa, y la audiencia se siente atraída por su sinceridad y su humanidad. Juntos crean un equilibrio perfecto, una sinergia que eleva la serie a otro nivel. Y por supuesto, no podemos olvidar la forma en que interactúan fuera de la pantalla. En entrevistas en eventos promocionales, siempre hay una cordialidad, un respeto y una admiración mutua. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. ¿Significa esto que hay algo más? No lo sabemos y creo que es importante respetar su privacidad. Pero lo que sí podemos decir es que la conexión que tienen es innegable, y que ha enriquecido enormemente la experiencia de los fans de Cara para Asterisco. Su profesionalismo y su respeto mutuo son evidentes en cada aparición pública, lo que solo alimenta la admiración de sus seguidores. Pero para ahondar un poco más, vamos a analizar algunos momentos específicos de la serie que para muchos fans, y para mí, son evidencia de esta química que trasciende. Pensemos en la primera vez que Homer y Elif se besan. Es un momento lleno de tensión, de emociones contenidas que finalmente explotan. Es un punto de inflexión en la trama, un momento crucial que marca el inicio de su relación romántica. La forma en que se miran, la forma en que se acercan. Es simplemente perfecto. La anticipación, el deseo, el miedo, todo se refleja en sus rostros. La cámara captura cada detalle, cada respiración, cada latido del corazón. Es como si el mundo se detuviera. La música, la iluminación, la ambientación, todo contribuye a crear una atmósfera romántica e inolvidable. La química entre ellos es palpable y la audiencia se siente completamente transportada a ese momento. Otra escena clave es cuando Homer le confiesa su amor a Elif. Homer, por fin, se atreve a expresar sus sentimientos, a revelar la verdad de su corazón. La vulnerabilidad de Homer, la sorpresa y la emoción en el rostro de Elif. Es un momento inolvidable. La forma en que Engin y Tuba interpretan estas emociones es simplemente magistral. Nos hacen sentir cada una de sus palabras, cada uno de sus sentimientos. La sinceridad de Homer, la incredulidad inicial de Elif, la lucha interna de ambos, todo se transmite de manera impecable. La confesión es un acto de valentía, y la respuesta de Elif es el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. La química entre ellos alcanza su punto máximo, y la audiencia se emociona hasta las lágrimas. Y no podemos olvidar las escenas más íntimas, donde la conexión física entre ellos es innegable. La química que desprenden es poderosa, magnética. No es solo sexo, es amor, pasión, ternura, complicidad. Es una conexión que va más allá de lo físico, que se siente en el alma. Las escenas de intimidad son una parte integral de su historia de amor, y Engin y Tuba las interpretan con una sensibilidad y un respeto admirables. La sensualidad, el deseo, la confianza, todo se transmite de manera sutil y elegante. La audiencia se siente parte de ese momento, y la conexión entre los personajes se vuelve aún más fuerte. La combinación de pasión y vulnerabilidad es lo que hace que estas escenas sean tan memorables. Para finalizar, y a pesar de que a veces nos gusta especular y fantasear, recordemos que la vida privada de los actores es eso, privada. Respetemos su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como deseen. Lo importante es que nos regalaron un amor que nos cautivó y nos hizo soñar. Nos ofrecieron una historia que nos emocionó, nos hizo reír, nos hizo llorar y nos hizo creer en el poder del amor, a pesar de todas las adversidades. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué escenas de Cara para Asterisco son sus favoritas?
¿Sienten esa química especial entre Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Hay algún otro momento que consideren especialmente significativo en la construcción de su relación en la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de la actuación de Engin y Tuba? ¿Creen que la química que ven en pantalla es el resultado de una conexión genuina entre ellos? Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el amor, ya sea en la ficción o en la realidad, es algo maravilloso, algo que nos llena de esperanza y nos da fuerzas para seguir adelante. Que asterisco cara para asterisco nos recuerda la importancia de luchar por lo que amamos, a pesar de los obstáculos, y que el amor verdadero puede trascender las barreras y las dificultades. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos análisis, debates y curiosidades sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Tenemos mucho más que explorar, desde el vestuario y la música hasta los temas sociales que se abordan en las series. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y que el amor siempre los acompañe.